continuamos cuando son las 12:38 de la tarde y ya tenemos listo a nuestro próximo entrevistado, Antonio de la Cruz, presidente de Inter-American Trains y que recientemente publicó su acostumbrada columna de opinión y que comienza así. Antonio, Nicolás Maduro está en apuros financieros. Sí. Bienvenido. Bienvenido, Antonio, un gusto tenerte en el programa. Muchas gracias. Sí, ¿qué ocurre? Que las sanciones que le colocó Occidente a las cuentas de Putin en las reservas que tenía en los bancos europeos, que le congelaron la mitad de la reserva de oro y divisa, se volteó y le dijo a su pana Maduro, le dijo, mira, el dinero que tienes aquí colocado no te lo voy a poder tampoco disponer porque tengo que proteger las reservas mías en términos de proteger el rublo. Acuerdan que en ese momento el rublo cayó muy rápido. Y en ese sentido, hay varios estimados, unos conservadores que dicen que está alrededor de los 40.000 millones de dólares, el congelamiento de los dineros allá en los bancos rusos, otros mucho más, en 70, 80.000 millones, pero al final es un monto muy importante para operar todo el aparato que sostiene hoy a Maduro. Entonces, te voy a interrumpir en ese punto, perdón, Antonio, un poco para que la gente nos agarre la idea desde el principio. Es decir, en lo que le aplicaron las sanciones a Nicolás Maduro y al régimen de Venezuela, ellos, como no podían mover el dinero en los bancos americanos, empezaron a moverlo en los bancos rusos. ¿Correcto? Es correcto. Es más, la señal clara la dieron cuando trasladaron de Portugal, se trasladó la sede de PDVSA, que estaba en Portugal, a Moscú. Ajá. Porque llevaron las cuentas allá. En ese momento se encontraban en Portugal porque fue una recomendación de los chinos a través del banco que ustedes deben recordar del Espíritu Santo. Ajá. Que se declaró en quiebra y ahí PDVSA perdió congelado un dinero. Entonces, una vez que eso ocurrió, Delcy hizo la transferencia y se movieron a Moscú para poder evadir las sanciones. Todo esto ocurre en el 2019, cuando están las sanciones colocadas sobre PDVSA por parte de la administración Trump. Es decir, mueven entonces las operaciones para Rusia y viene la guerra y las sanciones que le habían aplicado ya a Maduro, ahora le aplican sanciones mucho más severas a la economía rusa, por ende Maduro vuelve a quedar entrampado. Vuelve a quedar entrampado, por eso tiene una situación financiera muy difícil, porque no tiene ahorita dinero cash para poder hacer sus operaciones en términos de la compra de alimentos o cualquier otra, la de la corrupción, para poder mantener todo el aparato que lo sostiene. Entonces, claro, vamos a ver otro efecto que es a partir del 22 de abril, que es cuando empiezan las sanciones del crudo ruso. Y entonces ese crudo va a ir a China y va a competir con el crudo venezolano. Y el crudo venezolano hoy en día está saliendo con mucha agua y está siendo rechazado por los chinos, lo que va a hacer posible que ese mercado chino lo vaya a ocupar Rusia. Entonces Maduro realmente está hoy en una situación que necesita, como sea, que le quiten las sanciones o le flexibilicen las sanciones a PDVSA para poder empezar a exportar o a Estados Unidos, a las refinerías del Golfo, o a otras partes del mundo y poder recibir de nuevo divisas para poder iniciar sus operaciones tanto de la corrupción como de las cajas CLAP para mantener el control social en Venezuela. ¿Es entonces el momento preciso para poder presionar a Nicolás Maduro y que dé realmente muestras de cambio y que se pueda ver quizás una salida favorable a la crisis venezolana? Es totalmente, en este momento, si se sostiene la línea, como se dice, para evitar de que venezolanos que han pedido al presidente Biden que busque una solución a las sanciones, ¿verdad? Los 25 venezolanos que firmaron esa carta, ¿no? Que se autoproclaman líderes cívicos, académicos, reconocidos economistas, dicen que son defensores de la democracia. Si logramos sostener la línea en términos de no flexibilizar las sanciones, Nicolás a la vuelta de un mes, mes y medio o 2 meses va a empezar a sentir mucha presión porque va a tener que buscar cómo logra obtener recursos que no tiene en este momento. Por supuesto, se le va a ir acumulando con las ventas a China, pero eso va a tomar tiempo, porque recordemos que el negocio hoy en Venezuela del petróleo, que es un negocio básicamente para los militares y para los que están conectados con la mafia política,
¿verdad? Es 30% de adelantado para ese grupo, que es el que gestiona, y el 70% para PDVSA, y quien comercializa, que se paga cuando llega el producto a la refinería. O sea que toma, si es desde Venezuela a China, esos son por lo menos 6 a 8 semanas, entonces él va a tener que esperar. Ese es el lapso que realmente él va a tener. ¿Y China e Irán no pudieran seguirle lanzando un salvavidas a Nicolás Maduro con este problema que hay ahorita en Rusia? Irán está cambiando, no es que le cambia diluentes que le envían 2 millones aproximadamente mensualmente para mezclar con el petróleo de la faja petrolífera de Orinoco, y eso le ha permitido aumentar su exportación, que este año, lo que van los 3 meses, ha logrado estar en unos 500.000 barriles promedio. Si no tuviera esos diluyentes que le envía Irán, Venezuela estaría exportando hoy unos 550.000, máximo 400.000 barriles. Ahora, entonces, adelante. ¿Me copias? Ajá, dime. No. Que continúe. Te iba a interrumpir, ya que lamentablemente por el delay te obliga a quedarte callado y te ofrezco disculpas. Te decía, estos 25 señores que en este momento firman esta carta al presidente Biden y a otras autoridades de los Estados Unidos pidiéndole la flexibilización de las sanciones, de alguna manera, no sé, ¿qué podemos intuir? Porque no estamos hablando de personas sin formación, de hecho estamos hablando de economistas como José Guerra, por ejemplo, o como el señor Puente, que han venido sosteniendo en tiempo atrás que la economía venezolana está destrozada por el modelo político y económico que implementaron Chávez y Maduro. Y hoy por hoy entonces piden un levantamiento de sanciones cuando, me guío por lo que tú acabas de decir, cuando en los próximos 2 meses podemos tener a Maduro pidiendo cacao. Es correcto, fíjate, yo voy a referirme ahí a una cita de Mnuchin, que fue el secretario de Tesoro de Trump en el 17 y el 21. Y él dijo, aquellos que faciliten los intentos del régimen ilegítimo de Maduro por eludir las sanciones de Estados Unidos contribuyen a la corrupción que consume a Venezuela. El creer que uno facilita que les quiten las sanciones es básicamente alimentar ese aparataje corrupto que sostiene hoy a Maduro. No es para beneficiar, básicamente como lo sostiene esa carta, de la economía y de que podamos buscar un oxígeno. Yo creo que aquí estos sectores, estos venezolanos que firman esa carta, buscan de alguna manera una conchupancia con el régimen, lamentablemente, por el resultado, no por la intención, y el resultado están alineados para darle oxígeno a Maduro en este momento, y definitivamente no es el momento para hacerlo. Porque ¿qué pasa además? Que esta narrativa está conectada con que Venezuela, y lo señalabas tú anteriormente, va a exportar 830.000 barriles día este año. Y sobre eso se montó un modelo de que dice que va a generar unos 16.000 millones de dólares este año. Y ahí es donde están apuntando todos los grupos de interés que están conectados con estos firmantes de esta carta. O sea, vamos a compartir de ese pastel que va de más o menos 16.000 millones que no hemos tenido en los últimos 20 años. Entonces hay la Cámara Petrolera, Fede Cámara, ve allí como una gran oportunidad de poder tener una participación de ese pastel. Cosa que no es cierto. Yo he llamado eso el dorado, la leyenda del dorado, cuando los indígenas le decían a los españoles que existía un dorado para que se fueran a buscarlo y ellos poder resolver su situación de no ser explotados. Entonces, aquí básicamente se ha creado una leyenda que se la compra Credit Suisse, el banco de inversiones, y que dice que Venezuela va a crecer un 20% este año. Esto todo está conectado uno con otro. Ahora, Antonio, teniendo todo este panorama, claro, así como tú lo estás planteando, y la situación de asfixia que tiene en este momento el régimen de Nicolás Maduro, ¿por qué entonces funcionarios de la administración Biden deciden irse a reunir con Nicolás Maduro y tocar el tema petrolero? Me lo contestas luego de la pausa, que ya venimos. Enseguida estamos de vuelta con ustedes. Gracias, amigos, por continuar conectados, y quiero decirles a todos los que nos están escribiendo por YouTube que les agradezco todos los comentarios del programa, pero por favor pónganos de dónde nos escriben. De verdad, todos los comentarios están muy parejos
con relación a lo que opinan del programa, cosa que les agradecemos, pero pónganos ahí, yo escribo desde Caracas, yo escribo desde Guarena, yo escribo desde Medellín, yo escribo desde Madrid, de donde quiera que nos vea, así nosotros podemos saber desde dónde nos están viendo. Por eso somos el canal de los venezolanos en el mundo. Pero nuestro invitado, Antonio de la Cruz, antes de irnos a la pausa, Jessica Lacatuar le había dejado una pregunta. Así es, Antonio, reitero, ¿por qué sabiendo todo este panorama, esta situación de asfixia que tiene el régimen de Nicolás Maduro, y que no es secreto de hecho para Estados Unidos, porque ellos sabiendo que sancionan a Rusia de alguna manera cae para Venezuela, ¿por qué entonces decidir ir a hablar con Nicolás Maduro? Aquí básicamente cuando ellos hacen la evaluación, y recordemos que esto fue hace más de 6 semanas que ocurrió, de que van a sancionar el crudo de Rusia con las importaciones de Estados Unidos, ellos evalúan dónde podría aumentar la producción de petróleo de una manera de poder conseguir compensar eso y que el precio del barril de petróleo no se disparara. Recordemos que llegó a tocar los 140 y se disparó el galón de gasolina a casi 4.60, 4.75 en promedio nación. Y entonces, ¿qué pasa? Pensaron en que Venezuela es una opción. ¿Por qué? Porque ahí lo conectamos con lo que dijo López Obrador. Chevron ha venido haciendo un lobby aquí en esta ciudad buscando regresar a Venezuela y ha vendido también parte de esta narrativa de que si van a Venezuela pueden aumentar la producción en el corto plazo. Y entonces la administración de Joe Biden la compró y mandó a explorar esa solución, porque esa es una solución que pasa por el cambio de la ley de hidrocarburos, porque Chevron no va a invertir, porque para poder elevar esa producción en 1 millón de barriles que se requiere para poder exportar esos 830.000 barriles día, este año 1.100.000 en este momento se necesita producir, requiere 2.500 millones de dólares, que Chevron no lo está dispuesto a ponerlo en este momento sin que ellos tengan la mayoría en las empresas mixtas, porque tuvo la experiencia en el 2012 cuando le entregó a Chávez a través de PDVSA 2.000 millones de dólares también para el campo Boscán, y resulta que parte de ese endeudamiento no se lo pagó PDVSA, que es alrededor de unos 500 millones de dólares. Entonces, ellos para poder hacer esto necesitan tener la mayoría de las acciones de las empresas donde participan. Entonces, esto se trancó. Básicamente es cierto que había una iniciativa también para manejar los rehenes estadounidenses que están en Venezuela, y entonces eso se logró porque, bueno, fue un hecho de buena voluntad por parte del régimen, pero a cambio también pidieron, recordemos, levantamiento de sanciones a algunos funcionarios. Recuerdo que escuché a Malpica Flores, que era uno de los que pidieron, también por supuesto pidieron en la lista del Niño Jesús a Alesap, pero sí hubo una oportunidad de evaluar ese incremento de la producción. ¿Qué ocurre? Esto ocurrió antes de que congelara Putin los recursos que tiene la nomenclatura y Maduro en Moscú. Entonces, cuando se le cierran esas puertas, es donde Maduro hoy necesita de una manera bien expedita que se levanten estas sanciones. De otra manera, volvemos a llegar al punto de que él va a tener dificultades si Putin no gana la guerra en mantenerse en el poder. ¿Por qué? Porque si Zelensky, el pueblo ucraniano, gana esta guerra, Maduro va a quedar en una situación muy difícil porque Putin nunca le va a devolver ese dinero, no va a poder darse. Y entonces, ¿qué ocurre? Que él mismo va a tener que buscar una solución, bien sea electoral, renunciando o cualquier otra. Es decir, no son tan amigos entonces. Ahí los intereses, como dijo AMLO, son los que dominan en ese momento. Yo hasta devolviendo yo plata después que quedo empobrecido y encima pierdo la guerra. Yo no devuelvo plata. No devuelve plata. Entonces, han creado hasta parte de esta narrativa de que en Venezuela hay una perestroika, ¿okay? De que hay una apertura. No, nada de eso es cierto. En el momento en que Maduro se sienta otra vez con nuevos recursos y que se siente... Bueno, perdón que te interrumpo, Antonio. Bueno, es que todavía está en esta situación y ayer mandaron
190.000 barriles de full oil y 200.000 barriles de diésel para Cuba, porque en Cuba no hay luz. Es correcto, porque ahí es donde muestra Maduro que él nunca va a ser un demócrata. Maduro, el que lo compre por demócrata va a perder el dinero. Y entonces, ¿por qué estos 25 señores salen a hacerle la tarea a Maduro, a servirle de tontos útiles? Porque hay intereses de los negocios con que ellos están conectados, que piensa que va a participar del reparto de la torta si se logra eso, porque según los cálculos de Analítica generará unos 6.000 millones de dólares. Aquí básicamente vuelven a ser intereses individuales de sectores en este momento del país que ha estado fuera de la repartición, de la distribución de lo que ocurrió en los últimos 20 años, que se habla de más de $1 trillón en la que han participado. Pero parece que a ellos realmente se les ha olvidado cómo actúa Nicolás Maduro. Nicolás Maduro los endulza y después al final le mete la puñalada trapera, como quien dice. Totalmente de acuerdo contigo. Entonces, que está también la otra carta donde sí hay sectores que dicen, señores, aquí lo que hay es que profundizar, porque es que nada hacemos con levantarla. ¿La leíste, Antonio, la otra carta? La que firma Antonio Ledema, María Corina, etcétera. Sí, la conozco. Totalmente de acuerdo. O sea, yo creo que en este momento lo que nos exige es precisamente eso, de que los que somos demócratas, ¿verdad? Y ahí ellos se autoproclaman demócratas, deberíamos más bien estar unidos para el debilitamiento del régimen de Maduro por la falta de divisa. Yo creo que el enfoque es al revés. O sea, yo creo que todos deberíamos estar concentrados en seguir apuntando en este sentido, porque lo que hemos esperado desde el 2019 se nos pone cada vez un poco más cerca. Pero Antonio, entonces ahí nos vamos a lo que siempre hemos conversado tú y yo, y me disculpa Jessica que me adelanté, pero es que vamos a volverlo a hablar en términos de boxeo. Si la guerra continúa, Maduro se ve cada vez más limitado para tener ingresos, su plata está en Rusia, tiene ahí una media cosa de ayuda con Irán, es decir, está contra la cuerda, pero el boxeador, que no tenemos boxeador de este lado para que le dé en la mandíbula, como le dieron a Cassius Clay, acaba de tirar un cedulazo, y el hombre se caiga. No lo tenemos. Hay 4, todos tienen los guantes puestos, pero todos se quieren subir al ring. Es correcto, o sea, por eso digo, si nos unimos y seguimos el ejemplo de Ucrania, ¿qué pasó en Ucrania? Zelensky en el momento de la guerra no venía cayendo en popularidad, tenía apenas un poco menos del 30%. Pero una vez que vieron lo que estaba ocurriendo, todos se pusieron atrás de Zelensky. El alcalde de Kiev, que como estás hablando de boxeador, fue campeón mundial de boxeo. Así es. Ajá. Y él no reconocía, él era el próximo candidato que iba a competir para esa elección presidencial y tenía chance de ganarlo. Sin embargo, se puso a la orden y obedece las órdenes de Zelensky, porque en ese momento se necesita unidad de propósito para poder vencer un enemigo como Putin. Entonces, en Venezuela, ese elemento de no captar y no unirnos en una unidad de propósito a través de lo que los Estados Unidos reconoce como legítimo, nos debilita y no nos permite terminar de dar ese golpe para noquear al boxeador, como lo señalaste tú. Muy mal entonces este panorama con la oposición. La pelea por campeonato mundial puede ser que la perdamos por forfait. Yo no sé si la pelea o haya alguien que tire la toalla. No, bueno, y ojalá se pongan de acuerdo. Todavía están, digo yo, a tiempo. No, hay tiempo, porque esto lo vamos a ver, ¿verdad?, debilitándose a Maduro a medida de que vaya pasando los días. Pero entonces, los cubanos son una estrella resolviendo estas crisis. Inmediatamente Maduro puede llamar a lo que llama él el resetear del diálogo, y entonces ahí trata de, como siempre, de comprar tiempo. Él está llamando uno para el 21 de abril, donde quiere meterlo, y precisamente por eso él lo ve, lo está buscando. 21 de mañana. Por eso, mañana tiene uno, él citó a uno después que estuvo ese grupo que lo visitó hace un par de semanas. El foro civil en Caracas. Entonces, mañana tiene otro, porque él sabe que él tiene que lograr en este momento dar la sensación de apertura para conseguir con la administración de Biden que flexibilicen las sanciones, porque Chevron sigue trabajando por su parte el querer ir a Venezuela.
a operar, porque ahorita tiene las manos que no puede incrementar producción, sino solamente hacer actividades para garantizar la seguridad. A Maduro le mete, como decía mi abuela, le mete medio real y cuartillo en el bolsillo y los va a usar para lo que él quiera, menos para tratar de sacar a Venezuela de la crisis. Es correcto, totalmente de acuerdo. Ahí el que invierta el dinero con Maduro lo pierde, debo decir. Es así. Muchísimas gracias, Antonio. Antonio, un abrazo. Un placer. Y te vestiste de amarillo. Para que no me para que no la conocieran, pero ya la conocieron igualito. Gracias, Antonio. Un gran Gracias, abrazo. Antonio. Saludos. Chao, Es chao. maravilla. Bueno, se dan cuenta, mis queridos amigos, las sanciones sí están haciendo el trabajo que tienen que hacer, sí están logrando las consecuencias que se quieren lograr. Y entonces aparecen 25 personas, a las que, por cierto, y lo voy a decir, esta mañana Miguel Ángel Rodríguez tenía invitado al economista Puente, a mí siempre se me olvida su apellido. José Manuel Puente. José Manuel Puente. Y bueno, argumentó a última hora que tenía un compromiso académico. Nosotros intentamos con Jorge Botti, intentamos con Feliciano Reina, con José Guerra y no. Claro, porque también es importante saber, de repente no estamos A lo viendo mejor algo Vicente que León ellos no sí explica. están viendo. Luis Vicente León. Puede ser que no A lo explique. mejor ellos están viendo algo que nosotros no estamos viendo. Con José Antonio Gil Yepes me dice Yandri que estaba hablando. Siempre Lo es cierto del importante caso es que escuchar no tenemos de aquel lado todas las alguien que lo voces. explique. O sea, como la canción de Gilberto Santa Rosa, que alguien me diga. O sea, ¿cómo nos atrevemos a firmar una carta y además a aseverar que la crisis del país se ha profundizado? Lo acabamos de decir, 190.000 barriles de full oil y 200.000 barriles de diésel directo para La Habana, porque es que en Habana se está yendo la luz. Y en Venezuela pasan hasta 12 horas sin luz. Aquí continua. tengo gente diciendo que se fue la luz. Es más, por aquí hay alguien que está diciendo que te escribo desde Caracas sin agua. Por cierto, mira, nos escriben desde Nicaragua, Barinas, La Carlota en Caracas, Valencia, España, Bogotá, San Juan de los Morros, Quíbor en el estado de Lara, Puerto Rico. Aquí, eso es una maravilla. Por eso decimos somos el canal de los venezolanos en el mundo. ¿Qué hacemos?